Hola, maestra Lorena, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a este espacio formativo en relación con la evaluación formativa que vamos a tener aquí de invitado al doctor Pedro Ravela. Ustedes lo conocen seguramente por haber leído alguno de sus textos o incluso por haber participado en alguno de sus talleres. Me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan el día de hoy, a la maestra Lorena Martínez, directora general del Instituto de Educación de Aguascalientes. Bienvenida, maestra Lorena. A la doctora Gabriela Rocha Colis, directora de carrera del Magisterio. Al maestro Esteban Calvillo Olvera, jefe de Departamento de Formación Profesional del Magisterio del Instituto de Educación. Bienvenido, maestro Esteban. Y una servidora, Leticia Torres Soto, subdirectora de Mejora Continua del Magisterio. Agradecemos el interés que ha suscitado esta conferencia, reitero, en relación con la evaluación formativa con el maestro Pedro Ravela. Le pedimos ahora a la maestra Lorena Martínez nos dé la bienvenida a este evento académico. No la escuchamos. No la escuchamos, maestra Lorena. ¿Tiene el micrófono apagado, maestra? Lo tiene desactivado desde la computadora. A ver, le dice unirse. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Leti. Sí, maestra. Sí. Sí, adelante, se escucha un poco bajito, maestra. ¿Si le pueden subir más? No, yo necesito subir. O sea, me une a la reunión Leti, más bien necesitamos que los demás cierren sus micrófonos y que solamente se abra cuando lo vayan a usar cada quien, ¿no? ¿Ya? Ya está todo apagado, maestra. Gracias. Bueno, pues les decía que muy buenos días a todas, a todos. Primero quiero agradecerles a las y a los docentes, a los directivos de las distintas instituciones de educación que nos hacen el honor de acompañarnos en esta conferencia que la Dirección de Carrera del Magisterio, a través de la Subdirección de Mejora Continua que coordina la maestra Leti Torres, convocarnos a esta conferencia magistral sobre la evaluación formativa para favorecer el aprendizaje que generosamente el doctor Pedro Ravela nos ofrece. Agradecerle al doctor la disposición de su tiempo y sus conocimientos y su amplísima experiencia para compartir con el Magisterio de Aguascalientes y con nuestros funcionarios del Instituto de Educación sus pues grandes experiencias. El maestro Ravela, como ya lo saben ustedes, tiene una altísima y grande experiencia en todo lo que tiene que ver con la evaluación docente, ya que su trayectoria así lo avala como coordinador nacional del estudio PISA y fundamentalmente también como director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Lo que nos va a permitir pues abrevar de sus conocimientos y de su experiencia. Doctor Ravela, muchísimas gracias por aceptar participar en esta conferencia y irnos preparando para lo que habrá de ser el Consejo Técnico Escolar del mes de junio del 2023, que justo tiene como eje central lo relacionado a la evaluación formativa. Yo en lo personal, en mi experiencia en la administración pública, siempre he creído y soy una convencida que para poder trazar políticas públicas y saber si vamos en el buen camino, necesitamos evaluarnos. La evaluación es el espacio natural del ciclo, el diseño de las políticas públicas, por lo que para poder replantear si vamos en el rumbo correcto, pues tenemos que hacer una evaluación de las políticas públicas. Por eso es importante su orientación
agradeciéndole una vez más, y aquí estoy viendo que tenemos conectados a cerca de 99 participantes, directores, maestros, y muchísimas gracias por su presencia. Y sin más, Leti, pues agradecerles también a ustedes a través de Carrera del Magisterio y Formación Continua, darles a nuestros compañeros estas herramientas que estoy segura les van a ser de mucha utilidad en el Consejo Técnico del este mes. Muchas gracias y éxito en los trabajos de esta mañana. Muchas gracias, maestra Lorena, por su mensaje. Efectivamente, creemos que es una parte importante y es un momento clave el que el maestro Pedro Ravela haya aceptado estar aquí con nosotros. Ahora le cedo la palabra a la doctora Gabriela Rocha Collis, directora de Carrera del Magisterio. Pues muy buenos días a todas y todos. Gracias, maestra Lorena, por el apoyo que siempre le ha dado a la formación de los docentes en la entidad y en este caso no es una excepción. Agradezco a través a la Subdirección de Mejora Continua y al Departamento de Formación Profesional por estos espacios tan importantes de formación para nuestros docentes. También le doy las gracias precisamente al doctor Pedro Ravela por haber aceptado esta conferencia para nuestros docentes de la entidad, porque como usted dice, efectivamente la evaluación es un proceso fundamental para las prácticas educativas. En ese sentido, la formación, la evaluación formativa representa un aspecto muy importante para que los docentes tomen las decisiones más oportunas para brindar a nuestros estudiantes mejores prácticas educativas. Agradezco a todos y le doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, doctora Gaby, por estas palabras dirigidas a todos nosotros. Y bueno, me voy a permitir presentar al maestro Pedro Ravela en un currículum realmente muy sintético que les voy a compartir a continuación y que le voy a dar lectura. El maestro Pedro Ravela es uruguayo y vive en Montevideo. Se formó como profesor de filosofía en el Instituto de Profesores Artigas de Montevideo y máster en Ciencias Sociales y Educación, Flaxo, Buenos Aires. A lo largo de su carrera se especializó en temas de evaluación educativa, sobre los que ha sido investigador, docente y asesor. Entre 1995 y 2006 trabajó en la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay como director técnico del proyecto de mejoramiento de la educación primaria y coordinador nacional del estudio PISA. Entre 2012 y 2014 fue director ejecutivo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de Uruguay. Desde 2015 se desempeña como docente, investigador y consultor independiente con foco en cursos y talleres con docentes sobre evaluación en el aula. Ha desarrollado varios trabajos de investigación sobre prácticas de evaluación y enseñanza en el aula en distintos países de América Latina. Sus principales publicaciones son Fichas didácticas para comprender las evaluaciones educativas en el 2006, Cómo mejorar la evaluación en el aula en 2017, Transformando las prácticas de evaluación a través del trabajo colaborativo en 2019, Aprender en comunidad, prácticas colaborativas para transformar la evaluación en 2022, y actualmente en prensa el texto Construir un vitral, el acompañamiento pedagógico como herramienta de transformación. Esto seguramente algunos de ustedes, les reitero, habrán leído alguno de estos textos. Yo particularmente lo recuerdo con una participación que tuvimos aquí en Aguascalientes, en colaboración con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el que hacíamos mucho énfasis en las cuestiones de la devolución, de una devolución auténtica. Para mí fue una experiencia invaluable en que pude comprender de mejor manera las implicaciones que tiene realmente pensar en una evaluación formativa para el que aprende. Y el que aprende es el estudiante, el que aprende también es el maestro y la propia institución educativa. Y autorizado. Ah, muy bien. Con eso. Le pedimos. Espero que este espacio sea igual de significativo que para mí. Entiendo que en aquella ocasión fue una conferencia y luego fue un taller donde tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con él. Ahora iniciamos con un taller que esperemos sea muy satisfactorio académicamente para ustedes. Sin más, le cedo el micrófono al maestro Pedro Ravela. Bienvenido a Aguascalientes, aunque sea por ahora de manera virtual.
Muy bien. Muchas gracias, Leticia. Muy buenos días para todos y para todas. Es un gusto tener este espacio y compartir con ustedes allí en Aguascalientes, que es un lugar en el que he estado varias veces, por el cual tengo mucho cariño y me sale especialmente recordar a la maestra Margarita Zorrilla, que fue una amiga entrañable y que tuvo un enorme trabajo, empezando allí en el Instituto de Educación de Aguascalientes. Y bueno, también recordar que están ahí con ustedes todavía el maestro Felipe Martínez Rizo y la maestra Guadalupe Ruiz Cuellar de la Universidad de Aguascalientes. Me da mucho gusto entonces, perdón, me da mucho gusto compartir este rato con ustedes. Voy a poner en pantalla mi presentación para ir acompañando la exposición. Como decía recién Leticia, el foco temático que me pidieron y que ustedes están trabajando en el marco de las transformaciones educativas que tienen allí en México y del consejo escolar que van a tener próximamente, es el de la evaluación formativa. Perdón, que no sé qué me pasó, y elegí ponerle como 3 claves para entrar en ese tema, que son estas 3 que aparecen allí en el subtítulo que le puse a la conferencia: retroalimentación, crecimiento y motivación interna. Y a propósito pongo 3 claves para la educación en el siglo XXI, en el sentido de que no es solamente una cuestión técnica o metodológica, esto de poner el énfasis en la evaluación formativa, sino que implica todo una revisión sobre el paradigma educativo en el que estamos. Entonces creo que lo que voy a intentar en esta presentación es mostrar al mismo tiempo nuevos modos de hacer evaluación, pero vinculados con un sentido hondo de la práctica y de los modelos educativos en los que estamos. Ahora, enseguida lo voy a poder explicar. Empiezo con esta imagen. Esto es la carátula de un libro muy viejo, del año 65, de Dan Morgan, que se llama Guitarra, el libro, y abajo tiene un subtítulo, la carátula, el título es Guitarra, el libro que te enseña todo lo que necesitas saber sobre tocar la guitarra. Y entonces Dylan Wiliam, que es un pedagogo, ¿verdad?, que escribe sobre evaluación, él llama la atención de que mientras el título dice el libro que te enseña todo lo que necesitas saber sobre tocar la guitarra, en la introducción empieza diciendo: nadie puede enseñarte a tocar la guitarra. Y entonces hace notar esa contradicción entre el libro que te enseña todo lo que tenés que saber, pero que empieza después diciendo: nadie te puede enseñar a tocar guitarra. Y en esa misma introducción, Dan Morgan después dice: pero te pueden ayudar a aprender. Y Dylan Wiliam toma esto como punto de partida para plantear que en realidad el aprendizaje lo hace el aprendiz, no lo hace el docente. Pero él muestra cómo muchas veces los sistemas educativos parecen estar basados en lo opuesto, en que el docente, si trabaja bien y se esfuerza, va a lograr el aprendizaje de los estudiantes. Y todos los que
trabajamos en educación, en general sabemos que el éxito educativo, el logro del aprendizaje no depende solamente de lo que uno hace, sino que depende también del que está del otro lado, del estudiante. Entonces, por eso no hay magia, y por eso uno de los temas clave que voy a tomar a lo largo de la conferencia, que es este de la motivación interna. Pero déjenme poner, para empezar, esta idea de que hay cosas simples y hay cosas complicadas. Seguir una receta es algo simple. Yo puedo seguir una serie de pasos. Perdón, no sé qué. Ya se me va a ir. Seguir una receta, cocinar una receta es relativamente simple. Uno puede seguir una serie de pasos y si lo hace con cierto... Se le apagó el micrófono. Maestro Ravela, tiene el micrófono apagado. Gracias, perdón. Listo. Segundo. Perdón por la... por la situación esta, pero no sé, honestamente, pues no he estado bien estos días, pero no sé por qué ahora me atacó así la tos. Decía, hay cosas que son razonablemente simples, como seguir una receta, hay cosas que son complicadas, como poner un satélite en órbita o hacerlo llegar hasta un determinado asteroide, cosas que hemos hecho los seres humanos en estos tiempos. Los colegas de la OCDE dicen, pero hay cosas que no son ni simples ni complicadas, sino que son complejas, que es más que complicado. Y la educación es un ejemplo de algo que es complejo, en el sentido de que uno no puede controlar todas las variables, y eso lo diferencian de complicado. Ellos dicen, si uno quiere poner un satélite en órbita, eso es complicado, pero si uno maneja suficiente información y planifica adecuadamente, tiene un 99,5% de probabilidades de tener éxito. O sea, el éxito de algo complicado lo puedo conseguir en la medida en que manejo toda la información y todas las variables y planifico adecuadamente. En cambio, dicen, la educación es algo complejo porque hay variables que no puedo controlar de ninguna manera. Porque cuando uno educa a un niño, intenta enseñarle a estudiantes, uno nunca maneja todas las variables, porque de por medio está la libertad del libre albedrío de cada estudiante. Y entonces es muy difícil asegurar un resultado educativo, porque no depende solo de lo que uno haga como docente. Y traigo esta colación para poner sobre la mesa la importancia que tiene la motivación interna. Es decir, partiendo de la base esta de que el aprendizaje solo lo hace el estudiante y no lo hace el docente. El docente puede contribuir al aprendizaje, puede ayudar a que el estudiante aprenda, pero si el estudiante no desea aprender, no importa lo que haga el docente, por más bien escrito que esté el libro de Dan Morgan sobre la guitarra, si el joven, el niño, la niña que toma ese libro no está interesada en aprender guitarra, no va a aprender por mejor que sea el libro que está escrito. Y eso
en educación tiene que ver con un tema central, que es esta diferencia entre la motivación interna, cuando el estudiante está realmente interesado en aprender algo, y la motivación externa, cuando el estudiante hace las cosas porque va a obtener un determinado premio. Todos los seres humanos nos movemos por una mezcla de estas dos formas de motivación. En general, hacemos muchas cosas porque queremos hacerlas, porque tenemos motivación interna, porque disfrutamos haciéndolas. Y muchas veces hacemos cosas que no queremos, pero las hacemos simplemente porque es un medio para obtener algo, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos lo hacemos no por el gusto o por el disfrute en sí mismo de eso que vamos a hacer, sino porque eso nos permite obtener algo que nos interesa. Entonces, esas son como las dos formas de motivación que aparecen representadas en esta caricatura, ¿verdad? Donde cuando la motivación interna, digamos, lo que uno gana está vinculado directamente a hacer la actividad, mientras que en la motivación externa la actividad en sí misma no importa, sino lo que uno quiere lograr a través de ella. Y por eso ven que pone allí, cuando uno trabaja por motivación interna, le dedica tiempo sin darse cuenta, y ahí es cuando uno logra realmente aprendizaje profundo. Entonces, cuando hacemos énfasis en la evaluación formativa, en realidad parte del supuesto de la evaluación formativa para que la evaluación formativa funcione, digamos, requiere que el estudiante esté motivado, tenga motivación interna por aquello que le estamos enseñando, para que la use realmente. El problema que tenemos en la educación y en el modelo educativo en el que estamos es que todo el sistema fue construido sobre la base de la motivación externa, sobre la base de la calificación como sistema de premios y castigos. Por eso nos cuesta tanto, seguramente a ustedes les cuesta, por más que les digan que tienen que hacer evaluación formativa, saben que los estudiantes están esperando ser calificados, que los papás están esperando que sus hijos reciban una calificación. Y eso es un elemento como constitutivo y naturalizado del sistema educativo. Nos cuesta mucho pensar un sistema educativo donde la calificación no sea el centro. Y pues me imagino que parte de la dificultad que ustedes están teniendo ahora con este énfasis que se pone en México con la evaluación formativa es cómo uno la hace, pero además cómo uno deja a un lado la calificación. Primero porque estamos acostumbrados nosotros a calificar y a evaluar. Segundo, porque los estudiantes están acostumbrados a eso y cuando no hay una calificación de por medio tienden a no esforzarse o a no hacer la tarea. Y tercero, porque las familias y la sociedad en general esperan la calificación. Entonces, eso tiene que ver con un problema, o sea, primero, con que a lo largo del siglo XX la calificación se fue transformando como el objetivo central de la actividad educativa. Lo que aparece en pantalla allí es un testimonio de una profesora en uno de los trabajos de investigación que nos decía, lo ponía en palabras como muy llanas, ¿no? Decía, en todas las clases les pregunto para que se ganen sus puntos, los alumnos funcionan mucho con estímulo positivo de notas. Ojalá no fuera así, pero si en la casa se portan bien, tienen permiso para salir y acá puntos. Tiene que haber algo, una presión para que se motiven a hacer algo. Los alumnos solo toman en serio aquello que se califica. Si algo no tiene notas, hacen los trabajos a medias. Es como por plata, la nota es la plata. Entonces, así como el dinero es el eje sobre el cual en este momento funciona la sociedad capitalista, de algún modo la calificación es el eje sobre el cual está organizado y funciona el sistema educativo. Y nos cuesta mucho, no tanto en la educación primaria, donde es razonablemente o relativamente más sencillo motivar a los niños. En la educación media en particular, a partir de la adolescencia, es cuando más nos cuesta pensar un sistema educativo donde saquemos la calificación del medio, porque como que los docentes nos quedamos sin una herramienta para, de algún modo, forzar o
motivar, entre comillas, o sea, motivar en el sentido de motivación externa a los estudiantes para hacer el trabajo. Entonces, esta noción de, o este papel que juega la calificación y que está tan instalado en el sistema educativo, tiene que ver con un modelo más amplio, con cómo fue concebida la educación en la sociedad industrial. Los sistemas educativos, tal como los conocemos hoy día, tienen ya unos 200 años de existencia, un poco menos en nuestros países de América Latina, ¿verdad?, en que se fueron gestando a fines del siglo XIX, y se gestaron en el marco de la transición, o ya en el marco del desarrollo de la sociedad industrial, donde el trabajo dejó de ser artesanal y pasó a estar organizado a gran escala a través de las fábricas, donde se podía racionalmente estandarizar los distintos procesos y organizar todo desde un lugar central, por oposición a lo que era el trabajo artesanal de la Edad Media, donde era un trabajo descentralizado, cada equipo, cada artesano tenía un grupo de discípulos, hacía su trabajo de forma autónoma, autogestionada, y los discípulos se iban formando en la práctica junto con el maestro artesano. Esa noción o ese modo de hacer educación, o de lo que era la educación universitaria, ¿verdad?, que también basada en un profesor con una serie de discípulos, se transformó en una organización estandarizada con una cantidad de aulas, grupos de alumnos a cargo de un maestro, pero sobre todo se constituyó sobre la base vinculado también a las ideas de la época, ¿verdad? Piensen, Revolución Francesa, todos los hombres somos iguales ante la ley, esa noción un poco ilusoria, digamos, de que la igualdad se podía decretar. Lo mismo pasó en el sistema educativo, en el sentido de pensar que todos los niños son iguales. Y si ustedes piensan, la noción de currículo escolar, en el fondo presupone que todos los niños a una misma edad pueden aprender las mismas cosas, y tienen que hacerlo además, y decimos que es obligatorio que lo aprendan, y la educación es obligatoria hoy día hasta los 18 años en general, en la mayor parte de los países. Pero el currículum, el diseño curricular único, independientemente si es por contenidos, por competencias o lo que uno quiera, nos cuesta mucho romper la idea de grado, de que todos los alumnos de una misma edad asisten a un mismo grado y aprenden las mismas cosas a través de las mismas actividades y en los mismos tiempos. Eso es como algo que damos por obvio. Un niño a los 8 años tiene que estar en tercer grado de escuela primaria y tiene que aprender tales y cuales cosas. Y un adolescente a los 14 años está en la educación media con los de su edad y aprendiendo estas otras cosas de ciencia, de historia, de geografía, el modo en que esté organizado el currículo. Y nos cuesta mucho salir de esa idea, y de la idea de que todos van a aprender lo mismo al mismo tiempo. Y la calificación está vinculada a ese ciclo. ¿Sí? La evaluación en este modelo educativo es un proceso a través del cual el docente verifica que el alumno haya aprendido eso que está dosificado grado por grado en el currículum, y califica en función de eso y resuelve si el alumno aprueba o reprueba el curso. Entonces la evaluación está íntimamente vinculada a esta idea, y cuando queremos cambiar el foco y dejar de pensar principalmente en términos de calificaciones y pasar a pensar en términos de evaluación formativa, lo que a mí me interesa especialmente, este es uno de los mensajes centrales que quiero poner en la tarde, en la mañana de hoy, la tarde para mí aquí en Uruguay. Ven, por suerte que se me ha ido pasando la tos. Uno de los mensajes centrales es es que pasar a un enfoque de evaluación formativa implica cuestionar estos supuestos, implica cuestionar la idea de que el alumno
va a llegar, de que todos los alumnos van a llegar a los mismos aprendizajes al final de cada grado. O sea, lo que quiero decir es, si queremos pasar a un enfoque de evaluación formativa, necesariamente tenemos que flexibilizar esa noción. Y no le vamos a poder pedir a todos los alumnos que lleguen al mismo punto, y no vamos a poder medir a todos con la misma vara, que es parte del supuesto básico de la calificación. Ahora lo voy a ampliar un poco más, pero me interesa esto, en el modelo educativo en el que estamos, el currículum está dosificado grado por grado, y la trayectoria escolar es como una escalera. Cada año se avanza un escalón, y la evaluación cumple la función de verificar si el alumno logró lo que se esperaba para pasar al nivel siguiente. Ese modelo funciona para algunos alumnos, y muchos dicen, bueno, sí, pero eso es lo que van a encontrar en la sociedad, y los alumnos tienen que aprender que a partir del esfuerzo de ir avanzando escalón por escalón es que van a llegar a los logros. Algunos alumnos les va bien con eso, o sea, esta motivación externa que es la calificación, los impulsa a hacer ciertas cosas, y a través de lo cual van aprendiendo y van logrando éxito, entre comillas. Pero hay que darse cuenta de que ese modelo también genera perdedores. Hay muchos alumnos que, primero, porque cuando uno hace competencia, es parte del problema de los sistemas meritocráticos. En un sistema en que hay competencia, siempre por definición, solo unos pocos van a ser los primeros, ¿sí? Después, un poco más adelante, voy a usar la metáfora del maratón, ¿sí? Pero cuando uno corre una carrera y corren varios miles de personas, en realidad los mejores van a ser solo 3 o 4. La mayoría nunca, o sea, ni siquiera va a intentar llegar a estar en los primeros lugares. Entonces creo que esa vinculación de la nota con la calificación, con esto de ser el mejor, funciona como motivación para unos pocos. Y para muchos alumnos, para una buena parte de los alumnos, es una instancia que genera más bien fracaso y desestímulo. Yo siempre digo que hay como tres, uno podría pensar de manera muy grosera, muy simplificada, a los estudiantes como en 3 grandes grupos, no necesariamente iguales, ¿no? Pero hay un grupo de alumnos que entran en el juego, les va bien, entienden lo que pasa en la clase y van teniendo buenas notas, y entonces generan autoestima, aprenden y avanzan. Hay un conjunto de alumnos que no entienden mucho de qué les están hablando, de qué les estamos hablando, no entienden mucho la filosofía, en mi caso no entienden mucho la historia o la matemática, pero se las arreglan para sobrevivir en el sistema, y entonces logran algunas calificaciones de aceptable, pueden aprobar, y sobreviven sin entender mucho, perdiendo buena parte de su tiempo de su vida, pues están haciendo cosas que no les interesan, que no entienden, pero que las tienen que hacer para obtener una calificación y aprobar. Y después hay un tercer grupo que son los que terminan abandonando el sistema, sobre todo en la educación media, o sea, no entienden de qué se trata, pero tampoco logran llegar a esas calificaciones mínimas que les permitan permanecer, y terminan yéndose. Entonces, me interesa señalar esto, que ese modelo que tenemos, que teóricamente quiere ser universal, quiere que todos accedan a la educación, al mismo tiempo es el que genera la exclusión. Muchos alumnos no se adaptan, no logran entender lo que pasa y se terminan yendo. Okay. Y hay 2 cuestiones clave, y por eso lo que ponía en el título sobre los desafíos de la educación en el siglo XXI, hay 2 cosas clave que pasaron, hay muchas, ¿no? Pero 2 que me interesan especialmente poner sobre la mesa, que pasaron a lo largo del siglo XX y que están hoy presentes en el siglo XXI, y que de algún modo nos obligan a pensar fuera de la caja, a pensar por fuera del modelo educativo de la sociedad industrial. La primera cuestión clave, 2 dije, la primera es la de la diversidad. Cuando se generan los sistemas educativos,
se partía de la base de una visión muy simple de lo que es el niño y de lo que es el ser humano, ¿verdad? Se partía de la base de que todos los niños eran más o menos iguales, a lo sumo había algunos con discapacidad y para eso se generó un sistema educativo paralelo que era la escuela especial, pero se partía de la base de que todos los niños podían aprender y que tenían que hacerlo y obviamente cuando se generan los sistemas educativos como los conocemos, el tema de si al alumno le interesa o no le interesa, le motiva o no le motiva lo que estamos haciendo, no era un problema, ¿verdad? O sea, aprendés porque te digo que tenés que aprender y porque la escuela dice que esto es importante, del mismo modo que en la familia haces lo que te dice tu papá porque es lo que te dice tu papá y él es la autoridad, y en la escuela haces lo que te dice el maestro y aprendés lo que te dicen, y no hay lugar para otro tipo de cosas. A lo largo del siglo XX fuimos dándonos cuenta y construyendo primero la noción de interioridad humana, de sujeto, ¿sí? Captamos cada vez más a las personas como sujetos distintos que tienen un mundo interior y que tienen derecho a desear ciertas cosas y rechazar otras y a tener motivaciones. Por otro lado, a la diversidad en términos culturales, sabemos hoy día que las comunidades son distintas, los niños son distintos, las familias son distintas. En aquel momento justamente, o sea, en el momento de creación de los sistemas educativos, parte de la misión de la educación era justamente desterrar las culturas populares, ¿verdad? En el Río de la Plata se hablaba de civilización y barbarie, en el caso de Sarmiento en Argentina. La educación tenía una función civilizadora, iba a sacar al pueblo de la ignorancia para incorporarlo a la democracia, pero había un desprecio, si se quiere, o una falta de consideración hacia la cultura, hacia la diversidad de culturas, ¿verdad? No había dudas de que había que imponer las ideas propias de la civilización. Hoy día tenemos una mirada completamente distinta, ¿verdad? Primero porque pensamos, insisto, el tema de la interioridad de cada persona. Segundo, porque reconocemos la diversidad de las culturas y de las formas de pensar de las familias y de las comunidades. Pero además porque sabemos, desde los trabajos, distintos tipos de trabajos, ¿no? En particular los de Howard Gardner desde los años 70, tenemos noción de que las personas además tenemos formas de comunicarnos, de aprender, de expresarnos y de percibir el mundo que son distintos. Entonces, todo este paquete que tiene que ver con la diversidad no estaba presente cuando se generan los sistemas educativos, hoy está presente y de algún modo cuestiona este modelo curricular en el que todos van a aprender lo mismo en los mismos tiempos. Este es un fenómeno. El otro fenómeno clave es el de la aceleración del cambio y del conocimiento. Esto que pongo en pantalla a título ilustrativo es cómo el conocimiento se va acumulando de manera cada vez más rápida al punto que hoy día prácticamente no lo podemos manejar. En el año 1900, en el inicio de la Revolución Industrial, se decía que el conocimiento se duplicaba cada 400 años. Es decir, que desde el 1500, de la época anterior a Galileo, hasta el 1900 más o menos, se había duplicado lo que la humanidad conocía. Hacia los años 80 se decía que el conocimiento se duplicaba cada 20 años, se fue acelerando mucho más la producción de conocimiento, la investigación, las publicaciones, etc. En el año 2000 se duplicaba cada 8 años, y hoy, según IBM, se duplica cada día la cantidad de conocimiento. Piensen simplemente en lo que fue la explosión de conocimientos durante la pandemia con relación a los virus y al coronavirus en particular, y la cantidad de investigación y cosas que hicieron muy pocos días. Hoy día el conocimiento se duplica cada día, lo cual significa que, primero que nadie lo puede manejar todo, pero en particular para el tema que nos ocupa significa que la ilusión o la pretensión de que uno puede en un currículum definir lo que los alumnos tienen que aprender es absolutamente irrisoria, ¿verdad? O sea, en el 900, en el momento de creación de los sistemas educativos, uno más o menos podía pretender establecer un currículum que definiera lo que todos los estudiantes necesitaban saber y aprender.
Hoy día podemos decir que hay ciertas cosas básicas que todos tienen que aprender, ¿verdad? Leer, escribir, manejar la tecnología, matemáticas, etcétera, pero después la variedad de conocimiento es enorme y los medios de acceso al mismo también son enormes y variados. A principios del siglo XX, la escuela era el principal mediador con el conocimiento. Hoy día las tecnologías permiten no necesariamente saber usarlo, pero sí acceder al conocimiento en las distintas comunidades a través, sobre todo, de las computadoras y en particular del teléfono celular, que se ha masificado enormemente. Entonces eso también implica repensar el papel del sistema educativo. Entonces, en ese marco es que hay que pensar que este pasaje, digamos, de la calificación a la evaluación formativa implica un cambio de paradigma y salir del modelo de la escalera en que uno podía prever año por año, grado por grado, lo que todos los alumnos tenían que aprender y donde la trayectoria iba a ser la misma más o menos para todos. Los niños de 6 van a ir a primero, van a pasar a segundo, van a ir avanzando grado por grado. Y necesitamos empezar a pensar más la educación como un laberinto, en el sentido de que las trayectorias van a ser distintas, los recorridos van a ser distintos, no todos van a llegar a los mismos puntos y no todos van a llegar en los mismos tiempos, ¿sí? Entonces, con esto no quiero decir que no sea importante tener ciertos perfiles de egreso, ciertos parámetros comunes para todos los niños, pero no podemos evaluar a los niños desde esa perspectiva únicamente, sino más bien asumir que algunos van a avanzar más rápido que otros, algunos van a avanzar más en arte que en matemática. O sea, necesitamos darle mucho más cabida a la diversidad dentro del sistema educativo, y no me voy a detener ahora en eso, pero necesitamos eventualmente repensar la propia noción de grado escolar, ¿sí? Tal vez los niños deberían poder agruparse de distintas maneras en torno a un tema de interés, niños de distintas edades, o sea, hay escuelas que funcionan con este modelo, ¿verdad? En algunos lugares, escuelas donde los niños en determinados momentos de la jornada escolar se agrupan en torno a un proyecto de ciencias donde hay niños de 5, de 7, o de 8, 10 y 12 años de edad, o sea, de distintas edades que no corresponden al grado escolar específico para trabajar en torno a un proyecto aún. Bueno, no lo hago porque si no me... Ok, pero me interesa entonces que pensemos la trayectoria educativa como un laberinto, ¿verdad? Donde lo que importa es sobre todo ayudar a todos los alumnos, a cada uno a progresar. No necesariamente por el mismo camino, unos van a ir por un camino, otros por otro, van a requerir distintos tiempos, y los logros esos que queremos para todos, los queremos para todos, pero probablemente lleguen en distintos momentos y de distintas maneras. No todos van a llegar por las mismas vías. Y en este momento, a mi juicio, los docentes como quedamos entrampados, ¿verdad? Porque, por un lado, o sea, porque los diseños curriculares y las reformas educativas muchas veces, o sea, plantean en el discurso ciertos cambios, pero mantienen sin tocar el formato que tenemos. Entonces, nos piden que atendamos a cada alumno, que respetemos la diversidad, pero al mismo tiempo nos piden que todos logren lo mismo al final, porque va a haber una prueba externa donde van a ser evaluados, y entonces se va a verificar si todos llegaron a ciertos niveles, y se nos pide que hagamos evaluación formativa, pero al mismo tiempo tenemos que calificar al final, y se nos pide que desarrollemos el pensamiento crítico de los niños, pero a la vez que no dejemos temas sin dar del currículum, y todos sabemos que si uno quiere profundizar los temas no los puede trabajar todos. Entonces, lo que me interesa es resaltar esto de que muchas veces los docentes quedamos entrampados en esa lógica, digamos, de discursos de cambio o de nuevas formas de hacer la evaluación, por ejemplo, que requieren un modelo distinto, pero el modelo sigue sin... O sea, hay una cantidad de elementos centrales del modelo que siguen sin ser modificadas y por tanto quedamos como atrapados en ese doble discurso. Entonces, dicho esto, 3 claves que a mí me parece que son particularmente importantes para la evaluación formativa.
La primera clave es la de poner el foco en el crecimiento, o en otras veces yo he hablado de progreso de cada alumno, y no tanto en si llegó a un determinado estándar. O sea, la primera clave para mí de la evaluación formativa es esa. El foco no es el estándar, sino el progreso de cada alumno, el crecimiento de cada alumno. Entonces yo uso siempre la imagen esta del salto para ilustrar estas tres formas de evaluar que uno puede tener. Uno puede evaluar el salto de esta atleta a partir de un estándar. Uno dice, bueno, para clasificar a los Juegos Olímpicos tienes que saltar 2 metros como mínimo, si no, no puedes ir. Todos los que van los que quieren ir a los Juegos Olímpicos para clasificar tienen que llegar a ese estándar. Entonces allí estamos comparando el desempeño, que es el salto del atleta, con un estándar, 2 metros. Hay otro modo, cuando el atleta llega a los Juegos Olímpicos, ya no importa si llega o no a un determinado estándar, sino que el foco de comparación pasa a ser entre los atletas. ¿Quién salta más alto y quién menos? El foco de la evaluación ya no es un estándar de logro, sino quiénes son mejores y quiénes son peores. Lo que se busca en esa competencia es llegar a la medalla de oro o a una de las 3 medallas. Y entonces no importa, o sea, si alguien salta 2,20 y el otro 2,19, aunque sea 1 centímetro o 1/10 de centímetro, o milímetro, el que saltó 1 milímetro más va a ganar la medalla de oro y el otro la medalla de plata. O sea, el foco de comparación pasa a ser entre los atletas, ya no es con un estándar, no importa el estándar ahora, sino quién es mejor y quién es peor. Y luego hay otro modo, tercer modo de evaluar el desempeño en salto, y es si logré mejorar mi marca anterior o no. Tal vez no llego al estándar de los 2 metros, tal vez no soy mejor o no salto más que otros, pero sí me ocurre que yo antes saltaba 1,70 m el año pasado, y a partir del entrenamiento y de la práctica ahora salto 1,75 m. Saltando 1,75 no llego al estándar de 2 metros, saltando 1,75 no soy el mejor, pero saltando 1,75 sí tengo un logro en el sentido de que mejoré respecto al crecimiento, a mi desempeño anterior. Entonces, estos 3 modos de evaluar están metidos de algún modo en la cultura escolar, ¿verdad? Tenemos un estándar que es el currículum, dice que los alumnos tienen que lograr estos conocimientos o estos aprendizajes, y entonces comparamos a cada alumno con ese estándar y lo calificamos de acuerdo con eso. Comparamos entre los alumnos y muchas veces evaluamos y calificamos en función de quién es mejor y quién es peor, y el 10 es para alumnos sobresalientes, el mejor de la clase y ese tipo de expresiones. Pero también podemos evaluar y calificar de acuerdo al grado en que cada alumno avanzó o progresó y mejoró su desempeño, aunque no sea el mejor y aunque no llegue todavía al estándar. Hace un tiempo en un encuentro, en un taller con maestras de primaria, una maestra de sexto decía, yo tengo una alumna, una niña con síndrome de Down, sexto año de primaria, y hizo un trabajo excelente todo el año. Trabajó muy bien, estaba motivada, todo lo quería hacer, se superó muchísimo, y yo creo que le tendría que poner un 10. Pero no sé qué hacer, decía, porque el año que viene, cuando vaya a la secundaria, los profesores, cuando la reciban y vean que tiene un 10, van a pensar que puede hacer determinadas cosas que en realidad ella no puede hacer, pero no puede hacer ni las va a poder hacer nunca en virtud de su situación o su condición de tener el síndrome de Down. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, eso dio lugar a una discusión a nivel institucional y decían, bueno, en realidad sí hay que colocarle el 10, pero el problema es que el 10, ¿qué quiere decir ese 10? Ese 10 quiere decir que la persona dio lo mejor de sí mismo. No quiere decir que haya llegado al mismo estándar que todos los demás, y tampoco que sea la mejor o la peor. Lo que pasa, el problema es ese, que en la calificación se nos mezclan estas 3 cosas. Entonces, desde un enfoque de evaluación formativa, yo creo que uno lo que tendría que hacer es pensar la calificación desde esta mirada de progreso y comunicar eso, y comunicar que el 10 no quiere decir que sea la mejor de la clase, ni quiere decir que haya logrado todo lo esperado, sino que está dando lo mejor de sí, está logrando el máximo de lo que puede. En ese sentido,
a mí me gusta mucho usar el maratón como metáfora para la educación. A mí me gusta correr, porque en el maratón, es una carrera de 42 kilómetros, en las maratones populares de ciudad, de calle, corren varios miles de personas. Aquí en Uruguay 3, 4, 5 mil personas, y en México creo que corren más de 20, 25 mil personas, por lo menos en el DF. Y lo que es interesante es que las personas, a contrario de lo que uno podría imaginarse en forma descuidada, las personas no corren para ganar, nadie corre un maratón. O sea, los que corren pensando en ganar son los atletas de élite, que son unos poquitos. Pero la mayor parte de las personas que corren para mejorar su tiempo. En general, para que tenga una idea, un atleta de élite, el récord mundial es de 2 horas para correr 42 kilómetros entre los varones, de 2 horas 15 entre las mujeres. Y un corredor común, como es mi caso, corremos en 4 horas, el doble. O sea, a nadie se le ocurre que va a ganar ni que va a quedar en un buen lugar. Uno podría ponerse un estándar, pero tampoco uno lo hace. En general uno pone un estándar acorde a lo que uno logró. O sea, si yo corro en 4 horas y me propongo correr en 3 o en 3 horas y media, no lo voy a conseguir. Está fuera de mi alcance. Pero sí puedo ponerme como meta mejorar un poco mi tiempo. Y si el año pasado corrí en 4 horas 15 y ahora corro en 4 horas 10, es un logro, mejoré. Y esto creo que es parte de lo que necesitamos hacer en educación, poner metas adecuadas a las posibilidades de cada estudiante para que todos puedan mejorar, porque todos pueden, o sea, los mejores, como dije hoy, van a ser unos pocos. Muchos o algunos pueden llegar a un cierto estándar, pero muchos no. Pero lo que sí está al alcance de todos es mejorar su desempeño. Entonces, en ese sentido, creo que necesitamos en educación pensar más en términos de cómo hoy, por eso la idea básica que estoy trabajando es esta que dije hoy, de crecimiento, de progreso, de cómo hago para ayudar a cada uno a mejorar. Entonces, la cuestión central en la evaluación formativa no es qué tan lejos quedaste de la meta, qué tan lejos quedaste del estándar o de lo que el currículum dice, sino cuánto avanzaste y cómo puedes dar el próximo paso desde donde estás. Y para eso es importante, para que la evaluación realmente sea formativa, tiene que haber oportunidades para mejorar el desempeño. Parte del problema de la evaluación que tenemos en el sistema educativo es que cuando hacemos una prueba, una evaluación, después no va a haber instancia para mejorar o para volver a hacer lo que uno hizo mal o bien. Entonces, parte de la lógica de la evaluación formativa es esta, enfocarse en mirar el progreso, en cómo ayudo a la persona a mejorar, al estudiante, y cómo le doy oportunidades para que pueda avanzar a partir de la evaluación. Esto da lugar a una segunda clave. La primera, entonces, dije, es enfocarse en el crecimiento para que la evaluación formativa ayude al crecimiento. Es muy importante la noción o el concepto de retroalimentación. Y uso de nuevo la imagen esta del deporte, en este caso de la gimnasia olímpica, para mostrar que hay dos tipos dos maneras de evaluación. Esto es algo que los que me conocen ya me lo habrán oído decir en otros momentos. Una cosa es la evaluación que hace el jurado. El jurado lo que hace es calificar, le pone un puntaje al atleta, y ese puntaje tiene que ver con la competencia. Pero hay otra evaluación, que es la que hace el entrenador. Y el entrenador, que su misión no es decir si es la mejor o la peor, sino ayudar a la persona a mejorar. Entonces el entrenador lo que hace no es dar puntos, sino más bien ayudar a la persona a darse cuenta cómo está haciendo su desempeño para que ella misma lo pueda mejorar. Volvemos a la idea de la guitarra. O sea, el entrenador no te va a resolver el problema de cómo mejorar, te puede ayudar a mejorar, pero sos tú el que podés mejorar. Es el atleta el que puede mejorar. Y un buen entrenador, entonces, no es alguien que le dice esto está bien, esto está mal, si hubieras hecho esto en la competencia hubieras tenido 8 puntos, sino que un buen entrenador es alguien que ayuda a la persona a tomar conciencia de lo que está haciendo, de cómo lo está haciendo, para que la persona misma pueda pensar cómo mejorar. Por eso la clave de la evaluación formativa es la retroalimentación y no el juicio. O sea, no es decirle al alumno si está bien o está mal, sino darle información
que lo ayude a tomar conciencia y que lo ayude a mejorar por sí mismo. Grant Wiggins, un pedagogo americano que trabaja este tema, él pone esta imagen que me parece muy potente, de un profesor de educación técnica, Ralph, que está enseñando soldadura, y entonces después que les enseña a los estudiantes cómo soldar, les pone una tarea de evaluación y dice, ustedes tienen que soldar un marco en aluminio que tiene que cumplir estas características que son las que se exigen en la industria, ¿verdad? Respecto a la calidad de ese cuadro. Y entonces les dice a los estudiantes, trabajen, cuando tengan pronto su marco, le ponen su nombre con un marcador y vienen y me lo ponen aquí en esta mesa. Y los estudiantes trabajan, entonces terminan, y cuando terminan se acercan a la mesa y cuando llegan a la mesa se encuentran que hay una cantidad de cuadros de otros estudiantes de años anteriores ordenados, desde lo que están todos mal hechos, que no cuadran en ángulos de 90 grados, que tienen salpicaduras de soldadura, que no quedaron prolijos. Y hay una gradación paso por paso hasta, en el otro extremo, uno que está perfecto, cumple todas las normas, prolijo, ángulos de 90 grados, etc. Y entonces dice, los estudiantes llegan con su trabajo, se encuentran con eso, miran lo que traen, dice, y algunos se dan vuelta sin que nadie les diga nada y vuelven a su mesa a rehacer su cuadro porque se dan cuenta de que no lograron lo que se les pidió. Entonces, Wing lo que dice, eso es un buen dispositivo de retroalimentación, porque permite que el estudiante se dé cuenta por sí mismo entre lo que buscó hacer, lo que efectivamente, sin necesidad de que el docente diga exactamente esto. Wing dice, la retroalimentación es algo que te dice lo que hiciste y lo que no, que te permite realizar autoajustes, ser específica, descriptiva, clara, que el estudiante la entienda. Y a raíz de eso, Wiggins hace una distinción que me parece que es fundamental entre valoración, devolución y orientación. Esas son tres cosas distintas que a veces las mezclamos. En educación solemos hacer mucha valoración. Estamos acostumbrados los docentes a corregir todo y a todo y ponerle indicaciones de si está mal, si está regular, si hay que cambiarlo, a ponerle un puntaje. Los estudiantes están acostumbrados a eso, por eso cuando hacen un trabajo vienen y nos muestran para que les digamos si está bien así. Y a veces les damos orientación, les decimos, bueno, tenés que revisar esto, trabajar esto, corregí esto, pero no les hacemos realmente devolución, dice Wiggins. Dice, devolución es el momento en que logramos que el estudiante se dé cuenta él mismo, no que le decimos nosotros lo que tiene que cambiar, sino que él se da cuenta de que algo no anda bien y de que algo requiere ser revisado. Entonces dice, Wiggins dice, en educación hacemos mucha valoración y un poco de orientación, pero nos salteamos el aspecto medular, que es la instancia de devolución o retroalimentación, que es aquella en que el estudiante se da cuenta por sí mismo de la distancia entre lo que busca hacer y lo que está logrando. Y me gusta mucho este ejemplo de qué quiere decir eso en la práctica. Entonces, uno está muy habituado a cuando corrige un trabajo, marcar los errores de matemática o errores de escritura y devolverle al estudiante el trabajo con los errores, y eventualmente lo que uno hace como retroalimentación es explicar los errores y por qué son un error. Hacer esto es devolverle al estudiante el trabajo solamente con la cantidad de errores. Tu trabajo tiene X cantidad de errores, pero tú tenés que encontrarlos. Y entonces lo podés hacer con la ayuda de un familiar o de un compañero, se puede hacer en equipos, en donde cada equipo busca los errores de cada uno de los integrantes en un trabajo. Entonces ellos tienen que encontrar los errores y además tienen que explicar por qué esos son errores. Entonces, este es un lindo ejemplo de eso, de un dispositivo de retroalimentación donde no es el docente el que dice esto está bien, esto está mal, esto hay que hacerlo de nuevo, esto es un error y esto no, sino que le devuelvo la tarea al estudiante. El estudiante es el que tiene que pensar por sí mismo. Esa creo que es esta segunda clave que quiero poner de la evaluación formativa. Cómo uno hace que el estudiante piense por sí mismo y se dé cuenta de que no está logrando ciertas cosas, y necesitamos romper
el hábito que tenemos, que como digo, se fue generando en el marco del modelo educativo de la sociedad industrial, en que el que decide es el maestro es la fuente del saber y es el que establece lo que está bien y lo que está mal, es el que califica, y el estudiante está siempre dependiente de que el maestro califique, o que el profesor califique. Entonces esa es una segunda clave fundamental para hacer evaluación formativa, dejar en segundo plano ese rol de juez, ese rol de jurado que dice lo que está bien y lo que está mal, y pasar más a un rol de entrenador, de alguien que ayuda al estudiante a darse cuenta, que lo ayuda a pensar por sí mismo. Y cierro antes de pasar a la tercera clave, una reflexión más sobre el término retroalimentación. El término retroalimentación se generó con proyectiles o cohetes teledirigidos, donde lo que se hacía era el misil o el cohete tiene una meta y se le va enviando información a medida que avanza desde la Tierra respecto a cómo, o sea, el cohete envía información a la Tierra sobre su trayectoria y la Tierra le devuelve información que va corrigiendo la trayectoria si se aparta del objetivo. Entonces ahí es el origen que dio lugar al término feedback en el mundo anglosajón, que es el origen de la palabra retroalimentación. Y así había dos elementos clave, había un objetivo y había información que permitía ir corrigiendo la trayectoria. Pero en educación, y vuelvo a la imagen inicial que les puse al principio, de simple, complicado y complejo, la retroalimentación está vinculada a esto de los satélites o de los proyectiles, que es un ejemplo de algo complicado, pero algo complicado que puedo manejar si tengo claro el objetivo y si tengo claro la información. Pero en educación es más complejo, lo que decíamos al principio, es complejo, porque no solo hay un problema de cuál es la meta y cómo tengo información, sino que además hay un problema de motivación interna. Por eso creo que necesitamos tener una mirada todavía más compleja sobre la retroalimentación. La retroalimentación no es solo decirle al alumno cómo va para que corrija su rumbo, sino que implica además involucrar al alumno, porque es él el que tiene que hacer el aprendizaje, es él el que tiene que estar involucrado y comprometido con la meta. Entonces, la retroalimentación en educación no es solamente darle información al alumno acerca de cómo va en relación a un objetivo, sino que en educación necesitamos que el alumno comprenda cuál es el objetivo y quiera ir hacia ahí, cosa que no pasa con el cohete. El cohete no sabe ni a dónde va ni quiere ir a ningún lado, ¿verdad? Los seres humanos somos conscientes y somos libres. Entonces, el problema de la retroalimentación en educación, a veces hay una mirada muy simple en el sentido de decir, bueno, retroalimentación es que el alumno, darle información al alumno sobre cómo va sin calificarlo. En realidad implica una cuestión más, que es la de la motivación interna, que va a ser la tercera clave a la que quiero ir. Si queremos hacer evaluación formativa en educación, donde estamos trabajando seres humanos conscientes y libres, necesitamos que el estudiante se apropie y quiera él ir hacia las metas que le propusimos, y él mismo es el que se va a ir corrigiendo. No es un sistema de información externa, le podemos dar información, pero es el mismo estudiante el que se va autorregulando. Y por eso está la tercera clave que quería tomar en esta conferencia, que es la de la motivación. Primera clave, dije, crecimiento. La evaluación formativa se tiene que enfocar en ayudar a los estudiantes a progresar, a mejorar desde su punto de partida. Segunda clave, retroalimentación. La evaluación formativa implica enfocarse no tanto en valorar o juzgar al estudiante, sino ayudarlo a darse cuenta de lo que está logrando y que él mismo corrija. Tercera clave, la evaluación formativa está fuertemente vinculada a generar motivación interna y depende de la motivación interna. Si no hay motivación interna del estudiante, la retroalimentación va a servir de poco, ¿sí? O sea, en el fondo, hacer evaluación formativa implica despojarnos del arma que es la calificación como herramienta de presión y apelar más a la motivación interna de cada estudiante. Entonces eso nos lleva al problema de que sin motivación interna no hay, o sea, el aprendizaje siempre es superficial. Lo que se aprende por obligación y sin comprenderlo
se olvida rápidamente. Las cosas que hacen huella en las personas son las cosas que con las cuales se involucró. Más allá que uno se olvida de muchas de las cosas que aprende, ¿verdad? Pero cuando uno aprende algo en serio y en profundidad, de todos modos siempre queda una huella. Y entonces allí, Philippe Mérieux, que es un pedagogo francés, hace estas afirmaciones. Dice, no hay aprendizaje sin deseo. O sea, necesitamos motivación interna, pero el deseo no es espontáneo. El deseo hay que hacerlo nacer. Es responsabilidad del educador crear situaciones que favorezcan la emergencia de este deseo. Primer punto aquí, yo decía al principio, cuando hablamos de la guitarra, el aprendizaje lo hace el estudiante, no lo hace el docente, pero sí como docente tengo una misión clave desde mi punto de vista, que es ayudar a generar deseos de aprender en los estudiantes, generar interés y pasión por la escritura, por el arte, por la matemática, por lo que sea que estoy enseñando. Muchas veces tomamos el camino más fácil, que es calificar y usar esa herramienta de presión externa para obligar a los estudiantes a estudiar. A veces no tenemos más remedio y depende ahí mucho de cada situación y de cada grupo de estudiantes, pero en realidad lo más genuino de nuestro trabajo docente es generar el deseo de los estudiantes de aprender lo que les enseñamos. Y ahí es cuando uno logra generar ese deseo, que toda la evaluación formativa cobra sentido. Para eso, dice Mérieux, para generar el deseo hay que generar problemas. El alumno solo aprende si las respuestas corresponden a preguntas que él ha descubierto, a una pregunta que él ha podido formularse. O sea, muchas veces le damos respuestas a preguntas que no se hicieron. Y entonces la trilogía con la que trabajo es proyecto, problema, recursos. Hay un proyecto, se descubren dificultades y problemas y a partir de ahí se van a buscar los recursos. O sea, necesito conocimiento para superar las dificultades que encuentro con un proyecto. Y aquí, bueno, hay toda una línea de trabajo, algunos de ustedes me han oído de hablar del trabajo con situaciones auténticas, o lo que hoy se conoce como ABP, aprendizaje basado en proyectos, que lo que busca es eso, involucrar al estudiante en un proyecto para lo cual necesita conocimientos, y así es que va a aprender las distintas disciplinas o elementos que queremos enseñarle. Y Mérieux lo que dice es, no nos podemos contentar con dar de beber a quienes ya tienen sed, también hay que dar sed a quienes no quieren beber. O sea, lo que está diciendo es, a veces los docentes nos quedamos trabajando con los alumnos que están motivados y a los demás los perdemos. Mérieux lo que dice es, deberíamos preocuparnos también por generar motivación en los que no tienen motivación, que no es tarea fácil, pero bueno, es parte del desafío de nuestro trabajo. Y entonces así es la tercera, esta clave, es esta de la versión formativa, es cómo uno hace para construir motivación interna a los estudiantes para que ellos quieran aprender y por tanto sean ellos los que generan control sobre su propio aprendizaje. Y ahí entran las estrategias también de evaluación entre pares o de autoevaluación, donde el que evalúa no es solo el docente desde fuera, sino que la evaluación pasa a ser una parte del aprendizaje de los estudiantes, en el que el estudiante va aprendiendo a evaluar su propio trabajo y a evaluar el trabajo de sus compañeros, no en el sentido de calificar, sino en el sentido de analizarlo, de hacerse sugerencias mutuamente, etc. Esto ya en la etapa final, con algunas pistas o aterrizajes, digamos, prácticos de estas que acabo de proponer. La primera que me gusta poner compartir y que tengo en pantalla, esto es una plantilla que hicimos con un grupo de docentes de educación media que estaban trabajando en base a proyectos, y uno de los problemas que tenían era el tema de cómo hacemos con la evaluación individual o con los alumnos, digamos, que en el proyecto no participan mucho. Siempre que hay equipo de trabajo, unos trabajan más, otros trabajan menos, hay algunos que no hacen nada. Entonces los docentes plantean el problema de, bueno, tendríamos que evaluar la participación de los alumnos en el equipo y de algún modo tenerlo en cuenta a la hora de calificar.
Y yo les decía, lo que pasa es que eso implica ponerse uno en un rol de policía. O sea, me pongo ¿qué tengo que hacer? Sentarme a mirar cómo trabajan en equipo y empezar a ponerle puntos a los estudiantes. Y entonces, el camino que fuimos haciendo es, bueno, en realidad ese aspecto del trabajo en el equipo debería ser algo autorregulado, debería ser una opción formativa, no de calificación. Y entonces lo que hicimos fue definir 6 dimensiones, o sea, ¿qué es lo que esperamos de los alumnos en el trabajo en equipo? Entonces, se construyeron 6 dimensiones: participación activa, compromiso, relacionamiento y vínculos, involucramiento, colaboración, organización. Cada uno fue definido. Compromiso quiere decir que el alumno cumple con los plazos, las consignas, los trabajos domiciliarios, los roles y responsabilidades asignadas dentro del equipo, asiste a las instancias de trabajo o a las actividades que hace el equipo fuera del colegio. O colaboración, ayuda a los compañeros a participar, aporta y apoya al equipo y aporta sus conocimientos, habilidades a quienes tienen dificultades, no pretende que todo se haga como él quiere, no descalifica a los que piensan diferentes, dialoga y colabora en la elaboración de ideas. Entonces se definieron 6 y lo que se hizo fue darles esta plantilla como herramienta de autoevaluación individual primero y de evaluación en el equipo después. Entonces cada uno tenía que evaluarse a sí mismo, poniéndose muy bueno, regular o insuficiente en la columna que está en blanco, en cada una de estas dimensiones, y luego explicar por qué. Y eso iba después al equipo. Y en el equipo cada uno decía cómo se había evaluado y los demás cómo lo evaluaban y qué era lo que pensaban. Y esto generó una dinámica muy fuerte en el equipo, digamos, en cuanto a qué es lo que implica trabajar en equipo y cómo ayudarse, y generó mucho involucramiento y compromiso de todos los estudiantes. Para el estudiante es mucho más importante el juicio de valor o la percepción que tienen sus pares de cómo está trabajando en el equipo que una nota que le pueda poner el docente por participar más o menos en el equipo. Entonces es un muy lindo ejemplo de cómo hay muchas cosas que necesitamos sacarlas del carril de la calificación y pensarlas más en términos de evaluación formativa. Y este es un muy lindo ejemplo de eso. Otro ejemplo que va más o menos en la misma dirección, pero no tanto en cuanto al trabajo en equipo, sino armar una guía con criterios para evaluar un producto hecho por los estudiantes, donde uno pone 4 o 5 criterios, y donde puede ser una autoevaluación que el estudiante revise eso y diga si cree que logró completamente, parcialmente, o que no logró cada criterio y explique por qué. O lo mismo se puede hacer entre pares, donde cada uno con esta pauta o esta plantilla revisa el trabajo de un compañero y dice si cree que está logrado o no y por qué. Entonces, esto también va en esa misma línea, de hacer que los estudiantes piensen y no tanto que sea uno, el docente, el que dice si está logrado o si no está logrado, o que hace un juicio de valor sobre el trabajo. Tanto esta como lo anterior son como avances de rúbricas. O sea, a veces sé que hay mucho interés en trabajar con rúbricas, pero a veces hacer una buena rúbrica es muy difícil y uno termina llenando casilleros con cosas que en realidad no aportan mucho. El primer paso para armar una buena rúbrica es es definir buenos criterios, como estos que acabamos de poner aquí, para el trabajo en equipos. Definir bien los criterios y no hacer una rúbrica en el sentido de decir qué es muy bueno, qué es bueno, sino dejar que eso lo haga el estudiante y que explique por qué. ¿Sí? Esto con el trabajo en equipo y esto con relación a los criterios para un producto. Entonces, estos son 2 ejemplos y me interesa poner un par de situaciones más y después ya voy cerrando y vamos al espacio para preguntas. Otra forma de hacer evaluación formativa, cuando los estudiantes tienen que hacer una producción, imagínense que los estudiantes tienen que elaborar un informe o un ensayo, o escribir un ensayo, escribir un cuento, o hacer un dibujo, o componer una pieza musical, donde uno les dio una consigna y una vez que los estudiantes lo hacen, en lugar de uno revisar y calificar o hacerle correcciones a cada trabajo,
uno lo que hace como docente es elegir 4 producciones anónimas, 4 dibujos, 4 informes, 4 piezas musicales de distinta calidad. Mejor si uno las tiene de años anteriores o las toma de la vida real, pero 4 dibujos, 4 piezas musicales de distinta calidad. Y los organiza en equipos, y los estudiantes lo que tienen que hacer en esos equipos es ordenar esas producciones de 1 a 4, donde 1 es la peor, después la que es regular, 2, 3 una que está muy buena, y 4 una que es excelente. Entonces los alumnos tienen que ordenarlas, discutir y ponerse de acuerdo para ordenarlas, y una vez que las ordenaron tienen que explicar qué criterios usaron, en qué se fijaron, por qué, o sea, por qué cosas tiene la que quedó 1 como la peor, y en qué cosas se diferencia de la 2, y en qué se diferencia la 2 de la 3, o sea, qué cosas tienen diferentes. Y una vez que ahí tienen que escribir 4, 5, 6 criterios de en qué cosas se fijaron, y luego se pasa a una discusión con todo el grupo. En general lo que suele ocurrir es que los estudiantes las ordenan bien, y todos más o menos igual, porque en general si uno hace una buena selección de los casos, es como rápidamente percibible cuál es buena y cuál no. Pero lo que hay después son distintas maneras en los equipos de explicar los criterios, o cosas, uno se fija en unas cosas, otras en otras. Entonces, se hace un intercambio con todo el grupo de cuáles son esos criterios, ahí el docente puede intervenir. Y luego, bueno, uno a partir de ahí puede construir una rúbrica o puede hacer una lista de criterios y acordarlos con todo el grupo. Y luego uno les da la opción o la posibilidad de que cada uno, a partir de esa discusión, revise y mejore la producción que originalmente, o sea, que vuelva a su producción original y la revise después de todo este proceso. Entonces, este es un proceso también, como ven, de evaluación formativa en que el estudiante va mejorando su producción, tiene oportunidad para hacerlo, donde el estudiante es el que él se da cuenta por sí mismo de lo que está haciendo, o sea, hay retroalimentación en ese sentido, hay un dispositivo, no es que el docente le devuelve a cada uno, y genera mucha motivación. Y además alivia el trabajo docente, es otra cosa que muchas veces nosotros nos autoimponemos la obligación de corregir todo, y nos lleva una cantidad de tiempo, y a veces uno puede apostar más a la evaluación entre alumnos, y luego uno, sí, obviamente uno intervenir, pero no tomarse la carga de todo, corregirlo y además ordenarlo con toda precisión, mejor que y entonces tiene este número y este otro. Ok, y lo último que me interesa dejar como iniciativa es una estrategia de trabajo que se llama 3 en raya, o el juego del gato, creo que le llaman ustedes, que es basado en el juego original de dibujar 3 cruces o 3 círculos en línea recta. Y la técnica consiste en generar 9 consignas distintas. Aquí lo que ven es una tabla de doble entrada con 9 casilleros. En este caso son 9 consignas vinculadas al trabajo con triángulos. Entonces uno puede buscar cómo aparecen triángulos en la pintura, o en los libros de texto de primaria, o en las pruebas estandarizadas, o en GeoGebra, que es un software para trabajar geometría. Entonces, esto es una propuesta que esta era para formación magisterial. Y en el medio, en el casillero central, uno coloca una consigna que quiere que todos hagan. En este caso era una serie de ejercicios sobre triángulos. Y el chiste consiste, o la gracia de esto consiste en que cada uno tiene que elegir 3 pasando siempre por el centro. ¿Sí? Entonces puede elegir, tiene que hacer la tarea que está en el centro, que es común a todos, y puede elegir otras 2. Entonces puede decir, bueno, yo quiero trabajar sobre la historia y el origen de los triángulos y cómo aparecen en la plataforma Ceibal. Entonces la gracia es que uno genere distinto tipo de consignas que permitan que los estudiantes se aproximen al contenido por distintas vías. Voy a poner otro ejemplo rápido. Esto es una profesora que trabaja una novela con los estudiantes. Entonces en el casillero central les pide a todos escribir un párrafo de síntesis sobre la novela y que lo compartan en una diapositiva con una imagen.
Todos tienen que hacer esto. Y después cada uno puede hacer distintas cosas. Por ejemplo, la 1, crear un video con una entrevista con el protagonista o con el autor. O 4, crear una línea de tiempo digital de los acontecimientos del libro, incluyendo datos importantes, conflictos, etc. O el 7, crear un cómic, una tira cómica, contando la historia con tus propias palabras. O el 6, si la novela tuviera una banda de sonido, ¿cuál sería? Crear una playlist con al menos 10 canciones, explicarlas por qué las eligieron. Entonces, el sentido de esta actividad tiene que ver con esto que decíamos de la diversidad de los estudiantes y de generar motivación interna. El sentido de esta actividad es facilitar que los alumnos se vinculen con el contenido que uno quiere trabajar por distintas vías. Para algunos les motiva más trabajar con un video, a otros esto de escribir una línea de tiempo, a otros la música, a otros la escritura. Entonces en el 3 se pide escribir un diario desde el punto de vista de uno de los personajes. O sea, la clave es esta de que no hay un único modo de acercarse al contenido que sea igualmente interesante y motivador para todos. Y entonces esta técnica lo que busca es eso, abrir lo que Howard Gardner dice, distintas puertas de entrada al conocimiento, utilizando las distintas inteligencias o los distintos modos de representar el mundo que tenemos los seres humanos, pero que no todos tenemos los mismos. Entonces esta es una forma además de generar motivación. Cuando uno le da la posibilidad de elegir a los estudiantes, es más probable, o sea, es muy difícil que uno encuentre un modo único de motivar a todos por igual. Al abrir posibilidades y a que los estudiantes elijan, se amplía la posibilidad de que los estudiantes se involucren y se motiven. Y obviamente uno no tiene que pensar que uno va, si uno lo piensa después de que uno va a corregir todo uno con el modo de actuar habitual, obviamente es muchísimo más trabajo, pero piensen que esto después se pueden generar espacios de intercambio entre equipos, las actividades muchas se pueden hacer en equipos, y los alumnos pueden ver y darle devolución a lo que otros hicieron, no necesariamente uno tomarse la tarea de que uno tiene que revisar y corregir cada una de estas cosas. Ok, ahí había otra, pero ya, otro ejemplo, de eso después se los dejo en todo caso. Entonces, en la presentación cierro repasando un poco el itinerario que hicimos, ¿verdad? Esto último va en la línea de que necesitamos diversificar las propuestas, o sea, si queremos hacer evaluación formativa, tenemos que romper con la idea de que todos van a aprender lo mismo al mismo tiempo y que los vamos a calificar en función de eso. Tenemos que asumir que los itinerarios van a ser distintos y que el trabajo es más como un laberinto y que nosotros lo que tenemos que hacer es abrir posibilidades para que los estudiantes se motiven, se involucren y aprendan. La evaluación debería estar más enfocada en ayudar a crecer a cada uno desde donde está, más que en pretender que todos lleguen al mismo lugar. La evaluación formativa tiene que ayudar a que el estudiante se dé cuenta de lo que está haciendo y de lo que está logrando para que él mismo vaya regulando su propio aprendizaje. Y necesitamos darles oportunidades para mejorar y necesitamos que tengan metas accesibles. O sea, si bien queremos que todos lleguen a distintos niveles de logro, necesitamos adecuar la exigencia a las posibilidades de cada estudiante. Cuando uno le pone metas inaccesibles, los estudiantes se desmotivan y pierden involucramiento. Bueno, acá les dejo esto. Los que quieran profundizar más, hay un blog, que es mi nombre y mi apellido en la web, que ahí pueden encontrar material, posteos sobre estos temas y demás. Y les agradezco mucho la atención y paso el micrófono para allí y hacemos un espacio para tomar algunas preguntas de ustedes. Espero que les haya resultado de interés. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Ahí, por aquí me tocó coordinar este espacio de preguntas y pues de antemano agradecer el espacio. Por ahí la doctora Gaby y la maestra Leti tuvieron que retirarse a una reunión. Sin embargo, ¿cuál va a ser la dinámica? Les explico un poco. Hay que levantar su mano en caso de que ahí tengan alguna pregunta para que se la puedan hacer directamente al doctor Pedro. Nada más denme un momento, por favor.
Vamos a ver, por aquí, ¿quién tiene la mano levantada? Creo que no hay nadie, no sé si había una reunión acá por el chat. Yo quisiera preguntar algo. Aquí ya me apareció. Maestro Aarón, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, habló de la devolución, la retroalimentación, y qué instrumentos sería lo más viable utilizar, además de hacer la retroalimentación descriptiva, regulativa. ¿Qué podríamos utilizar como instrumento para que el alumno pues tuviera claro sobre los avances en relación a su propio desempeño? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. El tipo de instrumentos más útiles, digamos, a ver, dos reflexiones o dos tipos de instrumentos. Unas son las herramientas basadas en explicar criterios para que el estudiante revise una determinada producción, ¿verdad? Esto, el ejemplo que puse allí de plantillas como la de los criterios para evaluar el trabajo en equipo o los criterios para evaluar un texto elaborado por los alumnos. Entonces, una es cómo uno logra explicar o formular esos criterios de un modo que los estudiantes los entiendan y que ellos mismos sean los que revisan su propia producción o la de sus compañeros. Entonces, esa, creo, en términos de instrumentos, para mí es uno de los instrumentos principales o más potentes. Uno después puede pensar en rúbricas o en otros, pero como les decía hoy, yo empezaría por ese tipo de instrumentos. Iba a decir otra cosa aparte de este instrumento. Bueno, ok. En principio eso, formular criterios. Apagó su micrófono. Maestro Pedro, doctor Pedro, se le apagó su micrófono. Esto otro que yo decía de... O sea, decía, a veces no es un instrumento propiamente dicho, sino un procedimiento, un proceso, ¿no? Esto que decía de discutir y ordenar trabajos ejemplares, digamos, una gradación de trabajos desde uno muy malo a uno muy bueno, y que luego a partir de discutir los criterios los estudiantes revisen su propio trabajo, es otra forma, otra herramienta, no le llamo instrumento, pero es una herramienta, un proceso que permite eso, dar retroalimentación sin necesidad de estar uno como docente corrigiendo paso a paso. Eso entonces para la pregunta de Aaron. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Hay una pregunta en el chat y ahorita le damos la palabra al maestro Oscar. Dice, le hizo el maestro Efraín Alcalá, dice, ¿es posible un modelo de boleta de evaluación para primaria que sea acorde a los avances de cada alumno sin que sea sujeto de comparación con los demás? ¿Cómo sería este tipo de documento? Que compare el punto de inicio del alumno y los avances o los logros en determinado periodo. Es una pregunta del maestro Efraín Alcalá López. Perfecto. Bien, y la pregunta de Efraín me hizo acordar a otra cosa que le iba a comentar a Aarón, que es esto del progreso. Porque, y lo pongo para las dos preguntas. Una dificultad que tenemos para evaluar el progreso es que estamos acostumbrados a trabajar y estamos acostumbrados por el currículum a que vamos saltando de un tema a otro. Y que ese también es un problema para lo que plantea Efraín de la boleta de calificaciones. Es decir, si yo trabajo sobre triángulos en el primer bimestre y pongo una calificación que tiene que ver con eso,
pero después en el resto del año no vuelvo a trabajar sobre eso y paso a otros temas, obviamente no tengo forma de reportar el progreso ni el estudiante de darse cuenta acerca de su progreso. Por eso es muy importante esto de enfocarse más en los procesos de pensamiento de los alumnos o en las producciones que son capaces de hacer. Entonces uno sí puede a lo largo de un curso mirar la escritura de un alumno e ir visualizando en qué medida va mejorando esa escritura. Entonces, para lo que decía primero Aarón, de cómo hago para visualizar el progreso y para que el estudiante lo visualice, uno necesita pensar en términos de eso, de portafolios de producciones. Lo pongo en este ejemplo. Hubo un grupo de maestras de segundo año de escuela primaria, lo que hicieron fue a lo largo de 2 años coleccionar las escrituras de los niños. Y cuando terminaron segundo año de escuela, a cada niño le dieron una colección de cómo habían escrito en el primer bimestre de primer año, en el segundo bimestre, en el tercero, y así cada niño recibió 6 o 7 producciones que le permitieron a cada niño ver cómo había ido mejorando y cambiando su manera de escribir. Y entonces los niños estaban fascinados y sorprendidos al darse cuenta de cómo escribían cuando empezaron la escuela un año atrás. Entonces con esto algo parecido uno puede hacer en otras áreas de desempeño en arte o en otras cosas, y en las áreas más como científicas o en la matemática uno tendría que pensar cómo genera este tipo de producciones que uno pueda coleccionar y visualizar como para observar el progreso que uno tiene. Entonces, primero eso, para visualizar el progreso, uno necesita tener producciones como que sean acumulativas y que puedan ir mejorando en el tiempo. Cuando uno solo trabaja con temas aislados unos de otros, es muy difícil hacerlo. Con respecto a la boleta de calificaciones, lo que hicimos en una institución aquí que puede servir de respuesta al planteo que hace Efraín, fue armar la boleta sobre 2 dimensiones, progreso y logro. Entonces lo que se hizo fue explicarle a las familias y a los estudiantes que se iban a reportar 2 aspectos. Por un lado, qué tan cerca o lejos estaba el estudiante de lograr lo que se esperaba, que era un logro. Y por otro lado, que en la boleta se iba a reportar cuánto había avanzado el alumno respecto a su punto de partida. Entonces, se comunicaron las 2 cosas a las familias. Entonces, eso permitía tanto que, porque a veces una de las dificultades que tiene a veces el enfoque de progreso es que la familia también se puede sentir engañada, entre comillas, ¿no? Pero ¿cómo? Me dijo que mi hijo es excelente, pero en realidad esto no lo puede hacer. Entonces, a veces es difícil explicarle, bueno, no es que, sí, todavía no lo puede hacer, pero mejoró y por eso tiene esta calificación. Entonces, por eso lo que se hizo en esa boleta fue como reportar las 2 cosas, reportar qué tan cerca o lejos estaba de la expectativa de logro común a toda la generación, y por otro lado, qué tanto había avanzado, mejorado respecto al punto de partida al inicio. Entonces eso, Y lo otro que se hacía en esa boleta era proponer como pistas de trabajo. ¿Y ahora qué? Entonces lo otro que hacía la boleta era, además de decir, bueno, logró esto y avanzó así, era indicar a cada alumno y a las familias algunos desafíos o metas para el trimestre siguiente. Ok, eso para lo que plantea Efraín. No es fácil porque la boleta, tenemos un formato de boleta muy numérico, muy convencional, lleva tiempo hacerlo, entonces pasar a otro tipo de reporte. Hay muchas escuelas que trabajan con reportes más narrativos, donde el maestro más bien lo que hace es no tanto ponerle un número, sino más bien
de explicar un poco lo que el niño logró y dar sugerencias para adelante más que un número. Hay muchas escuelas que están dejando de usar la calificación numérica. Y después hay otras pistas de trabajo para, o sea, lo que pasa que implica, como decía hoy, cambiar el paradigma que tenemos, ¿no? Mientras el paradigma sea que la boleta da una calificación numérica, es muy difícil romper eso. Hoy día hay otros abordajes que son viables en función de la disposición, de la disponibilidad tecnológica, que es el de ir armando como un portafolio del niño, donde, digamos, la boleta es, o sea, es un portafolio digital donde el niño va acumulando sus producciones y donde de algún modo lo que hace el maestro es reportar o comentar sobre esas producciones que van quedando en el portafolio, de cómo el niño va evolucionando en lectura, en ciencias, en matemáticas, pero que no termina, no se cierran o no se condensan en una calificación numérica. Por ahí creo que es que hay que pensar este asunto. Muy bien, muchas gracias, doctor Pedro. Por aquí estaba el maestro Oscar, había un maestro antes, no sé si, creo que por ahí abajo la mano. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, maestro. Adelante, maestro Oscar Ubaldo. Gracias. Doctor Ravela, mucho gusto. Fue muy fructíferas sus aportaciones, muy prácticas. La verdad que me hicieron reflexionar bastante desde mi función. Yo tengo la mala intención, por ejemplo, de que siempre cuando me dan buenos ejercicios, buenas prácticas, normalmente lo comparo con mi realidad y mi mente empieza a generar un tipo de preguntas que me hago yo y me resultan un poquito interesantes y me gusta hacerlo porque esto me lleva a mí al aprendizaje personal. Por ejemplo, usted menciona que estamos nosotros los maestros, exclusivamente yo en las escuelas que he estado y que he participado, pues la mayoría de las que yo he estado, el aprendizaje está enfocado, como usted bien lo dice, que es un sistema educativo donde la calificación se centra, el objetivo se centra en dar una calificación. Y yo he visto, bueno, pues que los alumnos en sí esto genera desmotivación, genera solamente el poder sacar una buena calificación para justificar. Entonces genera frustración, yo he visto en los alumnos. Genera frustración porque se están comparando con los demás, se están comparando con los que pueden competir con un 10 y no se están comparando como ellos, con ellos mismos, donde pueden ser mejores cada día dentro de sus niveles. Pero aquí tengo varias preguntas, quiero hacerle alguna de ellas. Yo estoy en una posición de directivo y bueno, todos tenemos un deseo, tenemos que más bien iniciar con un deseo de cambiar completamente esta forma de evaluar, pero a veces ese deseo no se da pues por muchas circunstancias propias de como profesionista, ya sea por motivación, ya sea por cantidad de horas, ya sea por el contexto donde se vive, en fin, se complica un poquito este deseo, este paradigma, poder cambiarlo. Entonces, mi pregunta es, como profesionistas, obviamente debemos de cambiar nosotros debemos de cambiar nuestro deseo de empezar a esta evaluación formativa. Como le decía hace rato, yo veo en las escuelas que he participado una práctica donde te piden un trabajo, vamos a hacer un trabajo y es evaluado con una calificación. Se evalúan todas las actividades y participaciones a través de una calificación. El examen obviamente genera también una calificación. Sin embargo, ya después de obtener varias calificaciones, estas calificaciones se suman y se saca un promedio y esa es tu calificación. Entonces, es a lo que voy. La mayoría de las escuelas que yo he estado, esta es la actividad que se realiza y eso demerita o disminuye, obviamente,
el mejoramiento del individuo a través de los procesos. Mi pregunta sencilla es, ¿qué es más importante para usted? ¿Qué sería mejor, el resultado final de una calificación o la evaluación, el procedimiento que se tiene que hacer con los alumnos? No sé si me haya explicado. Es decir, la evaluación formativa, bueno, no solamente lo más importante es el resultado final, que es la calificación, sino se debe evaluar el procedimiento, cómo se llegó al resultado, independientemente que no cumpla con los estándares finales. Sí, pero si hiciste un buen procedimiento y cumpliste con procedimientos actitudinales, creo que lo favorece un poquito más la evaluación formativa. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero mi reflexión o mi respuesta, Oscar, va por este lado, que en realidad yo creo que ahí hay como una falsa disyuntiva. O sea, el problema que yo pondría adelante, lo primero que yo cuestionaría y discutiría con los maestros en esas escuelas es cuál es ese resultado final. O sea, qué es lo que le estamos pidiendo al alumno que haga. Y eso es realmente lo que importa como educación. O sea, porque en general el resultado ese final suele ser una prueba escrita donde el alumno responde de memoria, resuelve una serie de ejercicios, pero en realidad el problema es eso como el resultado final del trabajo educativo, no tanto si lo que importa es el número o el proceso a través del cual el alumno llegó, sino que el problema es el producto final que le pedimos al estudiante. Por eso a mí yo pongo mucho énfasis en esto de tareas auténticas, o me parece que es muy bueno el enfoque de trabajo basado en proyectos, en el sentido de que necesitamos como poner a los estudiantes, o sea, en otro rumbo, ¿sí? Entonces, o sea, tal vez el primer paso, desde mi opinión, ¿no? El primer paso para mejorar la evaluación no es tanto pensar si calificamos o no, sino sentarnos a pensar qué le estamos pidiendo a los estudiantes como resultado final, a dónde queremos que lleguen y qué les pedimos que hagan. Y yo creo que lo primero que necesitamos poner en discusión es el tipo de pruebas o de exámenes que proponemos. Y necesitamos empezar a pensar, y hay que hacerlo con ellos, o sea, con ellos me refiero con los docentes y a la vez los docentes con las familias, a hacer esta reflexión de por qué preguntamos estas cosas. Y esto es realmente lo que importa, que un alumno sepa hacer cuando termina la escuela, o necesitamos que tengan otras capacidades y que sean capaces de hacer otras cosas. Y entonces después vemos si cómo formulamos otro tipo de proyectos o de consignas o de situaciones auténticas, de desempeños de los alumnos. Y después sí viene el tema de, bueno, eso yo creo que después eso no hay que calificarlo, sino evaluarlo de otra manera. Pero lo primero que creo que necesitamos pensar como equipos docentes y además conversar, o sea, hacerle ver a las familias que en realidad una prueba escrita de opción múltiple, o sea, no es un buen reflejo, no refleja que el estudiante realmente está desarrollando capacidades que le van a permitir crecer como persona y aportar en su comunidad y demás. Necesitamos hacer esa reflexión como punto de partida. Muy bien, muchas gracias. Y esta otra, la maestra Emma Nieves, maestra, si quiere hacer su pregunta. Por ahí dejaron otras en el chat. Las vamos a recuperar para que después el doctor Pedro vea la oportunidad si nos las puede responder, maestro, para hacerles llegar la respuesta a los maestros. Y yo creo que con esta podemos ir cerrando, maestro. Adelante, maestra Emma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto, doctor Pedro Ravela, el escucharlo. A mí me interesó mucho las claves, las que nos compartió para la evaluación formativa. Estoy de acuerdo. Bueno, en realidad es un comentario, no es tanto una pregunta. Estoy de acuerdo con el crecimiento, con la retroalimentación, que lamentablemente muchos docentes no sabemos cómo hacerla. El primer maestro
comentaba algo acerca de si habrá alguna, pues ahora sí que alguna rúbrica, algo para hacer esas retroalimentaciones. Bueno, yo en lo particular pienso que es el acercamiento con el alumno, tener y fomentar pues los espacios, ¿verdad? Tenemos la motivación interna. Qué difícil, de verdad, qué difícil es motivar internamente al alumno cuando el maestro no tiene motivación. Cuando el maestro está más abrumado o más cansado en la parte administrativa que en la parte, pues ahora sí que de enseñanza. Entonces, eso sí, yo también ahorita estoy formando parte de dirección, entonces es bien difícil tratar de que mis maestros o que los maestros vean esa parte y esa bondad que tiene acercarse a los muchachitos, motivarlos para que ellos con ganas vengan a la escuela. A veces nuestros maestros y la mayoría de nuestros maestros en nuestros sistemas educativos, sobre todo en México, en Aguascalientes, estamos, la calificación, lo voy a afectar en la calificación. Y sí es cierto, estamos con mi lista en mano y para que los niños no se me salgan del huacal y no, nada de motivación interna, es la motivación o es la fuerza. A fuerzas que lo hagan. Entonces, realmente es cambiar aquí mentes, es cambiar aquí gente para que esto realmente pues funcione. Está muy interesante lo que nos comenta y pues vamos tratando de bajarlo a nuestros profesores. Es mi comentario. Muchas gracias. Igual y, maestro, doctor, le comparto una de las, para terminar, una de las preguntas que estaban en el chat. Mencionaba, dice, ¿cómo iniciar este tipo de evaluación en el nivel de secundarias, considerando que un docente atiende a un gran número de alumnos y sobre todo los paradigmas actuales? Y con esta ahora sí terminamos, maestro. Sí, yo creo que el problema principal en secundaria es el de los paradigmas más que, o sea, el de la cantidad de alumnos también, pero yo creo que uno tiene posibilidades de generar dinámicas distintas, sobre todo apelando a que los alumnos revisen unos a otros los trabajos, discutan entre ellos. O sea, si uno genera un espacio como más participativo de parte de los estudiantes, uno hace dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, se libera uno un poco de carga de trabajo, y yo muchas veces hago eso. Yo a nivel terciario estoy trabajando en este momento, ¿verdad? Pero genero más instancias de intercambio entre los estudiantes, obviamente siempre a uno le lleva tiempo revisar, porque uno siempre tiene que mirar lo que están haciendo y darles devolución, pero no intento corregir todo el tiempo, sino apelar más al trabajo entre ellos, que tiene doble efecto. Por un lado, a uno lo libera en términos de tiempo y por otro lado, a ellos los motiva y los involucra más porque ellos aprenden mucho mirando lo que hicieron los compañeros o incluso haciéndole sugerencias o aporte a los compañeros. Entonces, creo que el problema de la cantidad de estudiantes, si bien es un problema, pero se puede intentar trabajar por ese lado. Creo que es más difícil de romper el condicionamiento que tenemos por el sistema y por el currículum que tenemos, porque cualquier estrategia de trabajo por esta vía implica dedicarle más tiempo a menos temas. O sea, si yo quiero hacer evaluación formal, hace poco la semana pasada una profesora de matemáticas me decía, no, yo no tengo tiempo para dedicarle 2 clases a una evaluación formativa, porque me quedo sin dar los temas y demás. O sea, a veces tenemos mucha presión eso, de que tenemos que cubrir una cantidad de temas enormes, y eso inevitablemente termina en que uno lo hace de manera superficial y termina evaluándolo también de manera superficial. Si uno quiere hacer evaluación formativa, necesariamente eso requiere más tiempo de profundización y por lo tanto implica dar menos temas. Y eso ahí depende de cada país y de cada institución y de cada supervisión. O sea, el grado de flexibilidad que tenga la supervisión. En mi país
yo siempre le digo a los profesores, en realidad la supervisión que hay en la educación media es bastante laxa, no hay un control permanente ni frecuente. Entonces ahí muchas veces es una carga que uno se autoimpone, que tiene que dar todo, y además, bueno, uno tiene el peso de que si llegan a la universidad tienen que saber todo esto. Entonces, pero creo que mi visión es que necesariamente, o sea, yo creo que yo en general hago la opción de trabajar menos temas con más profundidad y que eso los estudiantes se apropien y lo disfruten y lo entiendan más, aunque no se vea todo lo que teóricamente habría que dar. Pero entiendo que eso no siempre es fácil hacerlo así, y por eso, bueno, a la pregunta que hacía este colega es eso, ¿no? Que el tema de la cantidad de alumnos uno lo puede manejar, el tema de la presión que hay desde el sistema, y la presión curricular y de los padres y demás, es más difícil a veces de salirse de ello. Muy bien, doctor, pues no me queda más que agradecer a cada uno de los maestros que por ahí tuvieron el interés de tomar esta conferencia, de asistir a la conferencia. Y doctor Ravela, agradecerle también a usted, esperando que no sea el único espacio de formación que por ahí podamos compartir, maestro. Y de antemano, muchísimas gracias en nombre de la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, la maestra Lorena Martínez, la doctora Gaby como directora de carrera del Magisterio y la maestra Leti, subdirectora del área de formación continua. De antemano, muchísimas gracias. Y por ahí está un registro de asistencia. Es importante, que por ahí se registren para poderles hacer llegar también el link de la grabación. Doctor Pedro, me preguntan que si es posible que tengamos la presentación que usted acaba de hacer. Sí, claro. De mi parte fue un gusto compartir este espacio. Me quedo, como siempre, con ganas de interactuar más, y bueno, veremos si se da la oportunidad de tener una visita presencial allí en Aguascalientes más adelante en el año. Sí, Esteban, yo le paso a Leticia, le hago llegar el PDF con la presentación que hice hoy, y lo pueden, con gusto lo pueden hacer llegar a todos los asistentes a la conferencia. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestros, y pues estemos por ahí atentos a otros espacios de formación. Gratitud. Un abrazo.